Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gloria a nuestro Dios que nos permite estudiar la palabra. La palabra es fuente de vida y de gracia. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esta palabra, que nos pueda dar ese aliento y esa fortaleza que necesitamos en medio de toda esta situación que estamos viviendo actualmente. Muchas cosas proféticas se están dando. Hoy más que nunca tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque el hacer la voluntad de Dios nos abrirá un panorama inmenso de bendición y de gracia. Así que son bienvenidos a la segunda parte de este tema, ¿sí? Conociendo la voluntad de Dios. Mis hermanos, preparen su Biblia. Nos vamos a Mateo capítulo 6, verso 10. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice: venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hablamos que el reino de Dios, nos habla Pablo en Romanos 14:7, que el reino de Dios es justicia, es paz, o sea, shalom, y gozo en el Espíritu. Esta es la característica fundamental del reino de Dios. Y el Señor lo que quiere es que el reino de Dios descienda a la tierra. Y esto a través de un matrimonio fortalecido en la justicia de Dios. Y esa bendición correrá a su familia. Escucha bien, esto es bien importante. El conocer la voluntad de Dios y hacerla. Únicamente vamos a poderla vivir a través del Espíritu Santo. El Espíritu es quien nos revela la voluntad de Dios. Y no hagamos la nuestra. Nuestra voluntad nos trae problemas. Entonces, el Señor nos está hablando al decir, hágase tu voluntad. Es que tenemos una amistad muy fuerte con Dios. Quiero mencionar la vida de un hombre, Enoc. La Biblia lo habla en Génesis y en otras partes de la Biblia. Que Enoc fue amigo de Dios por muchos años. 300 y pico de años. Dice que Enoc fue amigo de Dios, que andaba con Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué se hizo amigo de Dios? Simplemente porque él hacía la voluntad de Dios. Y Dios le comenzó a mostrar grandes cosas que están profetizadas en la Biblia. Enoc era un hombre con un propósito en la tierra. Dios lo trajo a la tierra y definitivamente Dios tenía un propósito para Enoc. La amistad que Enoc tenía con Dios le abrió todo el panorama de bendición para su vida. De tal manera, dice la Escritura, que el Señor tomó a Enoc y se lo llevó. Escuche, esto es maravilloso. Profundamente maravilloso. Hágase la pregunta, ¿puedo llegar yo a tal punto? Claro que sí. Enoc lo hizo un hombre igual que tú y yo. Y debemos de vivir esa vida de amistad con Dios. Y cuando somos amigos de Dios, las cosas cambian. Escucha lo que dice Job, capítulo 22, verso 21. Job, capítulo 22, verso 21, hasta el 3, dice, 23. Vuelve en amistad con Él, vuelve en amistad con Dios. Así te vendrá el bien. Escuche. Si somos amigos de Dios, entonces nos vendrá bien. Luego dice, recibe, te ruego, la instrucción de su boca. O sea, necesitamos conocer la palabra. La palabra, mis hermanos. La palabra va a ser únicamente revelada a través de su Espíritu. Recibe la instrucción, dice, de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu casa la injusticia. Lo que le está diciendo con esto es
que si estableces justicia en tu casa, el reino de Dios se está estableciendo en tu casa. Tu casa puede ser tu cuerpo, tu ser, pero también puede ser la casa donde tú habitas con tu familia. O sea, el Señor quiere que se haga la voluntad de Dios en los cielos y también en la tierra. Y esa voluntad la tienen que hacer aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas. La voluntad de Dios es volvernos a Él. Tenemos que volvernos a Él con todo nuestro corazón. Es volvernos a nuestro Dios. En medio de cualquier circunstancia difícil, en medio de cualquier prueba, tenemos que volvernos a Él. Y luego todo lo demás viene por hacer su voluntad. Todo lo demás viene por hacer su voluntad. Lo dice ya la Escritura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Muy bien. Ya entramos a reflexionar tocante a este punto. Escuche, ¿cuál es el propósito único de la oración? Lo dice el Señor Jesús nuevamente en Mateo 6:10. Él dice, venga tu reino. Eso es lo que Él quiere. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús lo está diciendo. Señor, que tu reino venga hacia la tierra. Que tu justicia, tu fidelidad, tu amor, venga y se manifieste en la tierra. Y que se haga tu voluntad en la tierra, así también como en el cielo. Entonces, la oración tiene un único propósito: que la voluntad de Dios se haga. Escuche bien, la oración no es un ejercicio en el que doblegamos la voluntad de Dios y hacemos que se ajuste a nuestra voluntad. La oración es buscar la voluntad de Dios y seguirla. Eso es todo. Entonces, cuando conoces la voluntad de Dios y la sigues, ahí estás adquiriendo la bendición prometida a aquellos que le obedecen. La oración es la forma de lograr que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Escucha, solo así. Cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces, todo aquello que Dios quiere hacer, se hará. Coloca en tu corazón esto. La oración es la forma de lograr que la voluntad de Dios se haga en la tierra. La voluntad de Dios es lo mejor para ti, para mí, para todos. La voluntad de Dios no es algo que usted tiene que hacer. Escuche bien. La voluntad de Dios es algo que usted consigue hacer a través de la guianza del Espíritu Santo. Dios quiere y anhela bendecirle. Escucha bien, no se olvide de esa palabra. Dios quiere bendecir a aquel que es obediente y que hace conforme a su voluntad, conforme a la palabra. Y el Señor lo bendecirá. Mucha gente está recibiendo bendición de Dios por fruto de otros que están atrás. Tal vez la abuela está orando, está intercediendo, está clamando por su favor sobre sus hijos. Y tú no estás haciendo nada por recibirlo. Pero cuando termine esa oración de esa mujer piadosa, de ese varón piadoso que está cubriéndote en oración, para que la voluntad de Dios, la gracia de Dios se haga sobre la tierra, entonces dejarás de recibirla y comenzarás a tener problemas. Dios quiere bendecirnos, anhela bendecirnos. Usted debe de llegar al punto en el que pueda conocer la voluntad de Dios. La oración exitosa es encontrar la voluntad de Dios e involucrarse en ella. Escuche bien, eso es lo que nos dice la Escritura. La voluntad de Dios no lo encierra. La voluntad de Dios no lo pone en ninguna cárcel.
La voluntad de Dios lo liberta. Dios liberta a aquel que está en su voluntad. No te va a encajonar. Escucha bien. Muchos dicen, ¿cómo si hago la voluntad de Dios ya no tengo que hacer aquello, lo otro, esto otro? Hay cosas que no convienen. Pero cuando haces la voluntad de Dios experimentarás esa gracia divina de Dios sobre tu vida. Es lo que dice la Biblia en 1 Juan 5:14. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Reflexiona en esta palabra. En 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. La confianza. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y sabe por qué nos oye? Porque Él quiere hacer su voluntad aquí en la tierra. Debemos orar según la voluntad de Dios. Pero seguimos preguntándonos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O cuál es su voluntad? Algunas cosas como la voluntad de Dios están claramente dichas en la Escritura. Por favor, usemos la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Pedro 3:9 que el Señor no quiere que nadie se pierda. Escuche bien, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero leer el texto completo. 2 Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Obviamente, cuando una persona es salva, Dios desea su santificación. Dios anhela su santificación. Escuche, porque la palabra misma lo dice en 1 Tesalonicenses 4:3. Y este texto está basado en el contexto, escúcheme, en el contexto del día del Señor, o sea, del arrebato. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es apartarnos. Ya no hacer la voluntad del mundo, sino la voluntad de Dios. Entonces, esto es bien importante poderlo comprender. Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Muy bien, hay ciertas cosas que sabemos que son la voluntad de Dios. Y otros aspectos debemos de buscar su voluntad. Deberíamos, por ejemplo, vender mi casa. A veces tú decides, nos vamos a salir de este lugar y vamos a vender la casa. ¿Será la voluntad de Dios? Hay que preguntar. Un muchacho, una muchacha, dice, ¿debería casarme con ese muchacho o que esté con esta muchacha? ¿Por qué no buscas la voluntad de Dios? Y el Señor te va a mostrar muchas cosas. Si se está enamorado, por lo consiguiente hacemos nuestra voluntad. El Señor te dice no, pero hacemos nuestra voluntad. Y debido a que hacemos nuestra voluntad, entonces más adelante tendremos consecuencias. Esto es importante poder entenderlo y poder tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. En todos los aspectos, si buscamos la voluntad de Dios, la conoceremos. Escucha bien, vamos a conocerla. Si tú te propones a buscar la voluntad de Dios en aquello que tú vas a hacer, tú la encontrarás y el Señor te mostrará. Te mandará un niño y te lo dirá. Te mandará tal vez un anciano y te lo dirá.
Pero si la pediste y te la muestra el Señor, tú tienes que actuar en esa voluntad, en la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Cómo comenzaremos a entender cuál es la voluntad de Dios? San Juan, capítulo 15, verso 7. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Muy bien. Ahora, note que Él dice, si permanecéis en mí. Y luego sigue diciendo, y mis palabras permanecen en vosotros. Si mi voluntad tú la obedeces, caramba, conocerás muchas cosas. Permanecer es apoyarse en Jesús momento a momento. Tenemos que mirar a Jesús y depender de Él. O sea, vendrá el Espíritu de Dios y te mostrará el camino que debes de seguir y obedecerlo. Bien. Prepara tu Biblia, vamos a leer unos versos de la Biblia. En 1 Pedro 2.15. 1 Pedro 2.15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, ¿qué dice? Que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Pongamos un ejemplo, estás en tu trabajo y estás desarrollando un trabajo muy eficiente que pondrá en evidencia a otros que no lo están haciendo. Y comenzarán a presionarte para que no lo hagas. Pero tú sigues haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. Y lo haces. Entonces, esta gente se va a dar cuenta de lo que está haciendo está mal. Y vas a hacer enmudecer a aquellos insensatos. Que haciendo bien, hagáis enmudecer, dejar callados a aquellos insensatos. Los dejarás sin palabras. Mis hermanos, si estás en un trabajo, tienes que manifestar el reino de Dios en ese lugar donde tú estás trabajando. Y entonces el Señor te bendecirá. 1 Pedro 3.17. 1 Pedro 3.17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Bueno, muchos están padeciendo por hacer el mal. Hacen el mal y tendrán sus consecuencias. Pero es mejor hacer el bien, dice. A pesar de que se tenga que sufrir. A pesar de que reciba vituperios, palabras, maldiciones. Pero dice, eso es mejor. Nadie quiere realmente ser vituperado por algo que tú estás haciendo bien. Pero ¿por qué hablan de mí? ¿Por qué me dicen esto? Que soy un tonto, que soy un ignorante. ¿Por qué haces más de aquello por lo cual te pagan? Escucha, hay que correr una milla más, hay que caminar una milla más. Y muchos lo verán como una tontería. Tú estás dentro del principio de la obediencia a Dios y Dios te bendecirá. Estos dejarán de ser y tú permanecerás. 1 Juan 2.17. 1 Juan 2.17. Dice la palabra, y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escuche bien, el que hace la voluntad de Dios tendrá vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo, permanece para siempre. Escuche, cuando uno es estudiante y es joven y está en un lugar estudiando, usted reconoce bien qué maestro es buen maestro y quién no es buen maestro. Muchos se burlan del mal maestro.
Pero cuando llega un buen maestro, uno lo va a tener en su mente y en su corazón por mucho tiempo. Me enseñó y me corrigió a hacer cosas que estaba haciendo mal. Y es un maestro que tal vez ni conoce al Señor, pero tiene un don de enseñanza precioso que te ayudó en gran manera. Y tú lo tienes en gran estima. Así pasa, Él permanece. Si está en tu corazón, Él permanece. ¿Recuerdas a tu maestra de primaria o no? Yo recuerdo a mi maestra de primaria y cómo se llama. No se me ha olvidado nunca. Porque siempre me mostró amor y me enseñó muchas cosas. Mis hermanos, hay gente que está haciendo bien y a través de ese bien recibirán alguna bendición. Por eso dice aquí la palabra. Y el mundo pasa. Y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Marcos 3:35. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Y esto lo dijo el Señor Jesús. El Señor estaba en una casa en la cual había muchísima gente. Como decimos, no cabía un alfiler más ahí. Y desde afuera llaman al Señor Jesús y dice: hey Señor, ahí está tu madre, tu hermano y tu hermana. Y luego él responde: ¿quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? El que hace la voluntad de mi Padre. Wow. El Señor es un ejemplo para nosotros. Y cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, el reino de Dios estuvo aquí en la tierra. Y quien tenía que establecerlo totalmente era el pueblo de Israel. No lo hizo. Romanos 12:2. Dice la palabra en Romanos 12:2. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Muy bien. Cuando hablamos en San Juan, y cuando está diciendo que debemos de permanecer, en San Juan 15:7, la permanencia significa que debemos leer la palabra de Dios todos los días y permitir que esas frases, esas palabras, esas páginas de la Biblia puedan venir y ser puestas en nuestro corazón. Y entonces dejar que el Espíritu de Dios nos muestre la voluntad de Dios. Habrá inspiración del Espíritu para recibir el camino que debemos de seguir. El Señor dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces el Espíritu Santo nos mostrará el camino. Y ese camino nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos caminar en esos pasos. El Espíritu Santo siempre estará dispuesto para mostrarnos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y nos dirá cómo orar y qué orar. Esto es lo que llama la Biblia orar en el Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a conocer la voluntad del Padre. Mis hermanos, qué importante es ver que nos estamos desviando despacio, porque hay enseñanzas aún que hemos escuchado, y el que se pierde no se pierde de golpe. Se va desviando poco a poco de la verdad hasta que se separa. Hay muchas enseñanzas hoy día que están separando a verdaderos cristianos
de la verdad de Dios. Y es porque no afianzaron su vida y no dejaron que el Espíritu Santo entrara a mostrarle el verdadero camino. Oramos al Padre, sí, oramos al Padre. Y podemos estar clamando y orando y no recibimos respuestas, porque lo hacemos como una costumbre. Cuando oramos al Padre lo tenemos que hacer a través del Hijo, a través del Hijo. Cuando clame usted al Padre, hágalo a través de Jesús, a través de Yeshua. Pero lo tenemos que hacer en el Espíritu Santo. Escucha esto. La oración que llega al cielo es la oración que empieza en el cielo. ¿Cómo entender esto? Cuando tú te postras y el Señor habla a tu corazón, habla a tu espíritu, que Él necesita un intercesor en favor de una nación, de una persona, de una familia, porque viene juicio sobre de ellos. Y necesita que alguien se levante y pone en tu corazón y te postras y te inclinas a orar fervientemente por esta necesidad, por esa oración que salió del cielo hacia ti. Entonces, cuando tú empiezas a orar, cierras el ciclo y la oración vuelve al cielo. Y el Señor tendrá gracia para con aquellas personas, porque hubo uno que entendió. Esto es revelación. Cuando comenzamos a orar en la tierra, por una oración que salió del cielo, lo que nosotros hacemos simplemente es cerrar el círculo. Dios pone algo en nuestros corazones para orar y nosotros oramos. Por eso, enseguida vuelve al cielo, vuelve la respuesta. Mis hermanos, el conocer la palabra, el conocer la gracia de Dios sobre nuestra vida. Un hijo de Dios es importante. Mis hermanos, a veces no entendemos por qué una persona consagrada a Dios, un hombre, una mujer, que es una intercesora constante, muere. Yo no me entiende por qué. Señor, ¿cumpliría su propósito o qué? Escucha. Yo te invito a que leas Isaías 57, versículos 1, 2 y 3. Ahí dice, el justo muere y nadie se da cuenta y nadie se pregunta. El Señor dice, lo muere para librarlo del juicio que viene. Cuando el justo es quitado de un lugar, escuche, vendrá juicio. Porque si hay un justo allí que hace la voluntad de Dios, está cubriendo a muchos. Y para que no venga juicio sobre el justo es quitado y es llevado. Esto es como el rapto. Cuando el Señor tome la iglesia, entonces la ira de Dios vendrá. Punto. Y lo dice Isaías 57. Se lo voy a leer. Mis hermanos, hay misterios en la Biblia que nos comienza a mostrar el Señor de tal manera que uno no logra comprender por qué son de las cosas. Muy bien. Estoy en Reina Valera. Escuche lo que dice. Verso 1, Isaías 57. Perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Pero dice, pero él entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Te diré algo. A veces hay un justo intercediendo por un lugar. Y luego el Señor dice, bueno,
te quitaré de aquí y te llevaré a otro lugar. No entendió esta gente y comenzará a venir un juicio. Tu abuelita puede estar orando por ti hoy y clamando. ¿Sí? Esa es una cobertura sobre tu vida que te guarda. Pero muere y queda sin cobertura de oración. Mis hermanos, qué importante es seguir el camino de Dios, la voluntad de Dios. Escucha. Perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Mis hermanos, le damos gracias al Señor por esta palabra. Espero que esta palabra le haya hecho entender profundamente que necesitamos buscar la voluntad de Dios y el camino de Dios. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra. Que esta palabra penetre en el corazón de todo aquel, Señor, que tenga oportunidad de verla, de escucharla, y que pueda aplicar esta palabra a su corazón. Gracias por el favor de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanos. No se olvide seguirnos en YouTube, Real Sacerdocio TV, y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones y hasta la próxima.